¿Y qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo toda la información del evento Premium Rebelión Armada, en el cual podremos llegar, entre comillas, a sacar a Ajax, ¿vale? Y ahora veréis por qué. Horario de inicio el 9 de junio a las 5 pm PDT y finaliza el 23 de junio a las 5 pm PDT. O sea que va a ser larguito, va a costar un poco. Finaliza el mercado gris el día 24, un día después, a las 5 pm PDT, pues como siempre, no sé por qué me trabo ahí. Bueno, durante el evento Armed Rebellion, los jugadores pueden esperar una nueva hoja de ruta de lealtad cada 2 días, ¿vale? Las hojas de ruta requerirán como máximo 3 luchadores de la misma lealtad para completar. Eso está bien porque ya no son 5 ni 4, son 3. Está bien. Estas hojas de ruta también incluirán combatientes enemigos que se volverán más difíciles a medida que avancen las etapas. Ya nos están avisando de que la dificultad va a ser elevada. Además, teniendo en cuenta cómo va este evento, porque ya le he echado un vistacito. Lo digo todo al revés. Maldita dislexia. Bueno, va a ser más difícil de lo que parece, ¿vale? Así que los jugadores deben estar preparados para la batalla. Las hojas de ruta de lealtad recompensarán a los entrenadores de experiencia, entrenadores de habilidades, suministros militares, míticos de plata y encendedores de metal. Los encendedores de metal se utilizarán como energía en la hoja de ruta de Bullet, que se reiniciará cada 2 días. La hoja de ruta de Bullet recompensará a los entrenadores de habilidades, entrenadores de experiencia, fichas de armería, suministros militares, además de soltar balas de cada etapa. Los jugadores pueden intercambiar balas en el mercado gris por copias de Gold, Mythic, Ajax y más. Las balas caerán en las mismas cantidades de cada etapa en la hoja de ruta de balas. Tenga en cuenta, Armed Rebellion es un evento premium y Gold, Mythic, Ajax es un evento Event Fighter de tiempo limitado que no ingresará a la rueda de Gold Mythic Tokens después de que finalice el evento. Sin embargo, todos los jugadores tendrán la oportunidad de obtener copias de Gold Mythic Ajax de forma gratuita. Vale, no está mal. Bien, estamos ahora con el mercado gris de la rebelión. Premio, el personaje Ajax mítico de oro, coste 500 balas y se podrá comprar un máximo de 5 veces. Es decir, ya nos están diciendo que las 5 copias costará un total de 2500 balas. Quedaros con el dato, 2500 balas. Premio, 5000 fichas míticas de oro, costará 250 balas y se podrá comprar un máximo de 20 veces. Premio, Maddox, costará 50 balas y se podrá comprar un máximo de 2 veces. Madeleine, lo mismo, cuesta 50 balas y se podrá comprar un máximo de 2 veces. Y ahora vamos con las hojas de ruta de viñetas, ¿no? Del día 1 al día 2 estará el acto 1, que tendrá 5 etapas, en todas se utilizan personajes míticos. La energía es cada nivel o cada etapa costará un encendedor. El premio es un 5 Brady, 2 Lily, 100.000 suministros militares, 1 Ulises y 10.000 fichas míticas de armería. Por completar todo el acto 1 nos darán también una ficha de plata aleatoria. Bien, y ahora viene lo interesante de este evento, la recompensa, 100 balas de premio de recompensa por etapa. Las balas son necesarias para sacar a Ajax, ¿vale? Y aquí tiene lo interesante, tasa de aparición de las balas, 100%. Es decir, en el acto 1 la tasa de aparición de las 100 balas será siempre, cada etapa que te pases te dará 100 balas, ¿de acuerdo? Aquí viene lo interesante, es que a partir de ahora, a partir de aquí, la tasa de aparición va reduciéndose y se reduce bastante al final, o sea que todo dependerá también mucho de la suerte. De momento tenemos aquí las 500 primeras balas. Del día 3 al día 4 tenemos el acto 1, las etapas también son 5, todas se utilizan míticos y cuestan cada etapa un encendedor metálico. Resumidas cuentas, todas las etapas estas que cuestan encendedores serán un total de 35 encendedores y da la casualidad, no sé si esto se podrá farmear o qué, habrá que verlo cuando salga el evento. Mañana traeré el vídeo, ya sabéis, os traeré la guía, no os preocupéis, pero en teoría solo dan 35 encendedores y solo se podrán usar 35 encendedores en todas estas etapas, con lo cual ir con mucho cuidado. Si tenéis mucho miedo, no empecéis, ¿vale? Esperad a que os haga yo el vídeo y para que veáis más o menos a qué os vais a enfrentar. Seguramente
Os enfrentaréis a humanos y a zombies, porque zombies siempre hay, y seguro que son butaneros. Así que mucho cuidado, ¿vale? Lo dejo ya claro. No empecéis, si tenéis dudas, os esperáis, yo haré el vídeo, no os preocupéis, y ya a partir de ahí iremos poquito a poco, cada 2 días, haciendo el vídeo para que nadie rebote, ¿de acuerdo? Bien, en este caso nos darían 5 Brady, 2 Lily, 100.000 suministros militares, 1 Ulises y 10.000 fichas de armería, por completar todo el acto 1, otra ficha mítica de plata aleatoria. En este caso, las balas por etapa son 100 también, pero la tasa de aparición es de un 80%, es decir, un 20% menos de que aparezcan. Eso significa que a lo mejor haces en la etapa 1 y tienes la mala suerte de que no te salen las 100 balas, lo cual no te conviene porque a más balas, más Ajax vas a sacar, ¿vale? Aquí serán de un 80%. Bien. Día del 5 al 6, también un acto, 5 etapas, y todas utilizan míticos, un encendedor por etapa, las recompensas son 5 Brady, 2 Lily, 100.000 suministros militares, 1 Ulises, 10.000 fichas de armería y otra ficha de plata aleatoria. En este caso, por etapa nos dan 100 balas, pero la tasa de aparición es del 60%, es decir, un 20% menos aún. Pasamos a la siguiente, del día 7 al día 8 también habrá un acto. Y este acto también tiene 5 etapas, ¿vale? Es exactamente lo mismo, siempre es el mismo acto, pero lo que cambia no son las recompensas, sino que las 100 balas, en este caso, serán del 40% la tasa de aparición, es decir, menos del 50%. Dependerá mucho de la suerte o mala suerte que tengas. Si tienes la suerte de que cada etapa el 40% te sale y te salen las 500 balas, pues oye, felicidades, tienes mucha suerte, echa la lotería. Del día 9 al día 10 también habrá otro acto, nuevamente lo mismo, 5 etapas, y todas utilizan míticos. No nos dice la especificación, entiendo que aquí los míticos los podremos poner a nuestro antojo, lo cual está bastante bien para hacer nuestros equipos un poquito más interesantes y que aguanten un poco más. Cada etapa cuesta un encendedor, las recompensas son lo mismo, pero la tasa de aparición de las 100 balas es de un 30% por etapa. Vuelve a bajar otro tanto por ciento. Luego vamos del día 11 al día 12, nuevamente lo mismo, todo lo mismo, excepto la tasa de aparición de las 100 balas, que es del 25%. Aquí prácticamente a las balas ya no le saldrán a nadie, es que si le salen es que tiene muchísima suerte, pero bueno, quién sabe. Del día 13 al día 14, otra vez el mismo acto, con las mismas condiciones, supuestamente. Veremos si la dificultad será la misma, yo creo que la dificultad irá mucho más allá, y en este caso las balas siguen siendo 100, pero la tasa de aparición es del 20%. Al que le salga aquí tiene que tener una flor en el culo, pero vamos, grande, grande. Y ahora ya sí vienen las hojas de ruta de lealtad. Esto sí que lo podremos hacer tranquilamente porque es con energía mundial. Atlanta es la primera y dura del día 1 al día 2. Tenemos un acto con 5 etapas. En este caso se utiliza un personaje de Atlanta, con lo cual un personaje de Atlanta podemos tener todos. Nos darán un Bart, una Lily, 2 Bart y un Ulises. Digo, y otros 3 Bart. Y como decía, 3 energías mundiales. Por completar todo este acto 1 nos darán el encendedor metálico. 1, el primero. Luego tenemos el acto 2 también con lealtad de Atalanta. Por pasárnoslo todo nos darán el segundo encendedor metálico. Luego está el acto 3 también con lealtad de Atlanta, que estoy diciendo Atalanta porque soy gilipollas como siempre, y en este caso necesitaremos 2 de lealtad Atlanta. Por pasárnoslo todo también nos darán el encendedor metálico. Si no digo las recompensas es para no hacer muy largo el vídeo, ¿vale? Iremos a lo que nos interesa. En el acto 4 tenemos también lealtad de Atlanta, 2 personajes de lealtad Atlanta, ni más ni menos, 2. Hombre, si quieres poner más, pues oye, allá tú, ¿no? Si es lo que quieres. Por pasarnos todo el acto 4 también nos darán un encendedor metálico y ya llevamos 4 encendedores. En la etapa 5, aquí es donde nos piden 3 de la misma lealtad, en este caso de Atlanta, y por pasárnoslo todo nos darían el encendedor metálico y ya llevaríamos 5 encendedores. Del día 3 al día 4, la lealtad Commonwealth, que aquí ya va a ser un poquito más complicada la lealtad, porque de Commonwealth, que yo sepa, tengo ¿a qué tengo? ¿Tengo a 1? No, tengo a 2. Tengo a Mercer, el del escudito, ese es de Commonwealth, a mí que no me cuenten historias, y tengo a Pamela Milton. Pero el tercero no sé si es el acompañante de Pamela Milton, el que hace poco que sacaron. Si es así, bueno, tengo también a... Vale, sí, está bien. Tengo al pelo escombro,
Al peloscopro, ¿cómo se llama el peloscopro? Que parece sacado de los Backstreet Boys. Frost también es de la Commonwealth. Vale, pues entonces ya tendría los 3 personajes, ya podría hacer todos los mapas, al menos el último, ¿no? En este caso nos dicen, en el acto 1, lealtad de Commonwealth, un personaje, un encendedor metálico, ya llevamos 6. Acto 2, espera que me trabo, 1 de lealtad de Commonwealth, otro encendedor, ya llevamos 7. Acto 3, en este caso ya nos piden 2 de lealtad de Commonwealth, nos lo pasamos todo, otro encendedor, llevamos 8 encendedores. Acto 4, en este caso también nos piden 2 de lealtad de Commonwealth, nos lo pasamos todo, 9 encendedores. Acto 5, aquí ya nos piden 3 de lealtad de Commonwealth, nos lo pasamos todo. ¿Cuántos? Ya me he perdido con los encendedores, creo que vamos por... Ya me he perdido con los encendedores, no me lo puedo creer. Bueno, el caso es que llegaréis a 35 haciendo estas misiones, ¿vale? No las voy a contar. El caso es que nos dan otro encendedor metálico. Ya he perdido, no sé si era 10 o 11. Bueno, da igual. Luego tenemos héroes navideños, del día 5 al día 6. Aquí ya va a estar más complicado porque los héroes navideños, si no os han salido 3, pues... Bueno, y si no os han salido ninguno, ya directamente olvidaros de hacer esto. No lo vais a hacer. En el acto 1 nos piden un personaje de lealtad de héroes navideños en el equipo, pues pasárnoslo todo, nos darán un encendedor metálico. En el acto 2 lo mismo, uno de lealtad de héroes navideños, por pasárnoslo todo nos darán el encendedor metálico. En el acto 3 ya nos piden 2 héroes navideños, nos lo pasamos, otro encendedor. En el acto 4 lo mismo, 2 de héroes navideños nos darán otro encendedor metálico. Me estoy haciendo mucho lío y eso que estoy diciendo todo el rato lo mismo. En el acto 5 ya necesitaremos 3 héroes navideños, yo afortunadamente puedo hacerlo, y nos darán otro encendedor metálico. Ahora pasamos del día 7 al día 8, que serán personajes de la lealtad del reino. En el acto 1 solo necesitaremos uno de lealtad del reino, nos lo pasamos todo, encendedor metálico. Acto 2, lealtad del reino, solo uno, pasamos todo, encendedor metálico. Acto 3, lealtad del reino, 2 personajes, nos lo pasamos todo, encendedor metálico. Acto 4, lealtad del reino, encendedor metálico si no lo pasamos todo. Acto 5, lealtad del reino 3, encendedor metálico si no lo pasamos todo. Y ahora del día 9 al día 10 vienen los caballeros, lealtad de caballeros. En el acto 1 solo necesitaremos uno, no lo pasamos todo, encendedor metálico. Acto 2, solo necesitamos uno, nos lo pasamos todo, o otro encendedor metálico. Acto 3, lealtad de caballeros 2, encendedor metálico si no lo pasamos. Acto 4, también necesitaremos 2 de lealtad de caballeros si no lo pasamos todo, o otro encendedor. Y en el acto 5, lealtad de caballeros necesitaremos 3, no lo pasamos todo, pues otro encendedor metálico. Del día 11 al día 12 ya nos piden personajes del nuevo orden mundial. Sin problema, puedo hacerlo. Acto 1 nos pedirán uno de nuevo orden mundial en el equipo, encendedor metálico si no lo pasamos todo. Acto 2, otra vez, solo nos pedirán uno del nuevo orden mundial en el equipo si no lo pasamos todo, o otro encendedor. En el acto 3, 2 de lealtad del nuevo orden mundial, por pasárnoslo todo, otro encendedor metálico. En el acto 4 también 2 de lealtad del nuevo orden mundial en el equipo, por pasárnoslo todo, encendedor metálico. Y en el acto 5, 3 de lealtad al nuevo orden mundial, por pasárnoslo todo, encendedor metálico. Luego viene del día 13 al día 14, y si no recuerdo mal, esta es la última. Sobrevivientes o supervivientes. Acto 1 solo necesitaremos uno de esa lealtad de supervivientes, por pasárnoslo todo, encendedor metálico. En el acto 2 necesitaremos también uno de lealtad de supervivientes, por pasárnoslo todo, encendedor metálico. En el acto 3 ya necesitamos 2 de lealtad de supervivientes en el equipo, y por pasárnoslo todo, encendedor metálico. En el acto 4 también necesitamos 2 de lealtad de supervivientes y por pasárnoslo todo, encendedor metálico. Y en el acto 5 ya necesitamos 3 de lealtad supervivientes o sobrevivientes y nos darán el encendedor metálico al pasarnos todo el acto 5. Ahora bien, lo que voy a hacer, porque he visto yo aquí que hay mucha lealtad y me la voy a apuntar, vamos a ir al juego y vamos a ir haciéndolo poco a poco. Así que vamos a empezar desde el principio, con tranquilidad, con mucha calma. Vamos a apuntar las lealtades. Dice Atlanta, ¿no? Vamos a apuntar Atlanta por aquí, ya tenemos una, Atlanta. La siguiente es la de Commonwealth, lo voy a apuntar bien porque si no luego no me va a salir cuando lo ponga. Commonwealth, creo que esto lo hemos hecho todos en el inglés, ¿no? Pronunciarlo tal como se escribe, Wealth, así, vale, Commonwealth. La siguiente es héroes navideños, voy a poner héroes N, no hace falta más. Héroes navideños, muy bien, tal, reino,
reino y por último, puede ser que es la última, no, luego vienen caballeros, como yo, que soy todo un caballero, y luego viene el nuevo orden mundial, mira, como la facción, ¿eh? Al final aparecen siempre, qué listos. Y finalmente supervivientes, ahí está, supervivientes, como como el programa, supervivientes. Entonces tenemos Atlanta 1, Commonwealth 2, Héroes 3, Reino 4, Caballero 5, en nuevo orden mundial 6 y 7 supervivientes. Vale, pues vamos a ir al juego y vamos a ir preparando el equipo para que tengáis más o menos las ideas ya claras, ¿vale? Vamos allá. Bien, pues ya estoy aquí, así que simplemente me voy a ir a plantilla, vamos a darle a ver equipos, nos vamos a ir abajo del todo, porque estos son equipos que vamos a hacer momentáneamente solo para el evento y luego los vamos a quitar. Vamos a dar editar equipo, vamos a darle aquí arriba a la izquierda a buscar y vamos a poner Atlanta, ¿no? Atlanta, ahí está, muy bien. Podemos poner hasta 3 personajes de Atlanta, pues bueno, vamos a poner, no creo que sean muy difíciles, ahí no estaba la dificultad en estos eventos, lo difícil está cuando tenemos que gastar las balas, así que puedo permitirme perfectamente poner a este, poner a esta, poner a este, y ahora ya, a ver, hago así, borro todos los datos, me aparecen un montón de personajes, me aparecen todos, y pues voy a tirar por a ver, ¿qué puedo poner? Pues mira, voy a poner a esta que va a meter escudos por si en zombies, y a esta mismo, da igual, así mismo vamos a ponerle alma de crítico, alma de crítico, vale. A esta también le voy a poner crítico, a esta le voy a poner devastación, a este crítico y a esta le voy a poner también crítico. Así ya tendría el equipo preparado para hacer el primer mapita de Atlanta. Vale, pasamos al siguiente, editar equipo. Vamos a buscar, nos dice Commonwealth, esta va a ser más difícil, voy a poner yo creo que con eso, uy, cuidado con la pronunciación, 2 M's, yo creo que con eso ya estaría bien, ¿no? Genial, vale, ¿cómo se traduce Commonwealth? ¿Qué es Commonwealth? No sé traducir la Commonwealth, no pasa nada, alguien me lo dirá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Chívate, ¿dónde estás, Mercer? Ah, no, mira, está aquí, ¿cómo se traduce? Mancomunidad, madre mía, me están llamando manco. Es que no puede ser, hasta en el juego me llaman manco. Pues voy a poner manco, venga, vamos a poner mancos. ¿Cuántos mancos tengo? Pues tengo... un momento, ¿Mercer no cuenta como manco? Yo pensaba que contaba como manco, bueno, da igual. Te voy a poner a 3, pues voy a poner a esta, voy a poner a este, voy a poner a este, y ya tengo 3. Los otros dos me dan igual. Borrar, y voy a poner nuevamente a esta que me va a poner escuditos. Y nuevamente a esta no me va a complicar mucho, la verdad. Esta tiene su arma, me da igual. A este le meto esto, a este le meto esto, a este le meto también esto, y a esta devastación. ¿Dónde está? Aquí está, pipa pum, vale, ya estaría. Vale, pasamos a la siguiente. Héroes. Ah, bueno, eso ya es más fácil, ¿no? Eso está traducido al español directamente. Héroes. A ver cuántos héroes tengo. Vale, pues no tengo héroes. Y si pongo navideño. Y me pone uno de clase S. ¿Tú te crees que voy a hacer algo yo con este? Que con este no puedo. Pero ¿cómo se llaman? A ver, aquí hay uno. No, este no es, ¿no? No, este es de festivos. Bueno, claro, festivos, pues eso, festivos se llaman. Héroes festivos. Voy a poner festivos. Anda que vaya traducción. Ah, aquí están. Vale, aquí ya puedo hacer cositas interesantes, ¿no? ¿Qué pongo? Voy a poner a este. Aquí voy a poner directamente a todos los festivos, ¿no? Para el caso vamos a poner a este, vamos a poner a este, vamos a poner a Carl, vamos a poner a este. Yo creo que con esto ya me lo pasaría bien. Aquí vamos a ponerle esto, crítico, esto, yo que sé, así mismo. Sí, total, no va a ser muy difícil estos mapas. El reino, este va a ser facilito, ¿no? Vamos a poner reino. A ver si salgo yo, que soy todo un rey. Reino. Vale, pues tal cual. Es que no creo que sea muy difícil. Vamos a poner este. Aquí vamos a poner este. Y aquí a este. Sí, yo creo que con este ya estará bien. Aquí ponemos curación rápida. ¿Este quién es? Ah, vale, a este le ponemos esto. A este le ponemos esto. Este que vaya con esto. Y tú con esto mismo. Me da igual. Así mismo. Vale, pasamos al siguiente. Como veis no me complico mucho porque sé que van a ser fáciles, con lo cual sin problema. Caballero, que también soy un caballero. Yo ahora voy a poner caballero y no me saldrán caballero. Pues pongo caballo, a mí no me tocan las narices. Aquí están los caballeros. Eres un caballero. Yo pensaba que eras uno de Commonwealth.
qué estafa. Vale, no hay líder, con lo cual, pues nada, pondré a alguien de líder. Aquí voy a quitar a este pondrá escuditos, y del resto, pues casi que prefiero poner a este. Muy bien, aquí, así, vamos a poner un líder, esta mismo de líder, y a este por si acaso. Ponemos así, le ponemos crítico a este, y a este también crítico por aquí. Vale, pues ya estaría. Pasamos al siguiente, en este caso nuevo orden mundial, NW mundial voy a poner. Yo digo que lo pillará, ¿no? Ahí está, mundial. Vale, aquí un poco de líder, pongo a este que da más ataque, pongo a esta 3, 4, y por aquí, pues aquí voy a poner a uno al azar, a esta otra vez, a esta he dicho. Vale, crítico, por aquí crítico, por aquí devastación, perfecto, ya estaría. Pasamos a la siguiente y a la última, supervivientes. Vale, super o sobrevivientes, yo lo tengo en español, será supervivientes, entiendo. Supervivientes, ahí está, supervivientes, no tienen líder tampoco. Voy a poner a esta, voy a poner a este, siempre a los que atacan a distancia. Y bueno, pues a este ya estaría. A ver, así para todos. A ver, si reboto o no reboto me da igual, porque como es con energía mundial y energía mundial me sobra, me da igual. Pero, no obstante, por si acaso, vamos a poner así, a este le ponemos crítico, y ya tendría los 7 equipos, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 equipos. Pues nada, mañana cuando salga el evento, porque obviamente no lo voy a hacer hoy, de hecho ni lo voy a jugar, me lo voy a guardar para mañana para traeros todo lo que os tenga que traer, y poquito a poco os iré trayendo la guía, ¿vale? Sobre todo del tema de gastar encendedores, porque eso sí que va a ser bastante más complicado. De hecho, no está, ¿no? Vale, pues nada, gente, eso sería toda la información por hoy. Ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción si tiene dudas sobre el evento, y si en un hipotético caso le preocupa rebotar, pues que se espere, que yo mañana traeré la primera guía del primer acto, y así ya podréis ver a qué os vais a enfrentar, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y hasta mañana.